Escuchamos. Bueno, querida audiencia, son las 22:36. Estamos con nuestra segunda invitada acá, pero recordarles a la audiencia, aquellos que no tengan Canal 9 nos pueden ver por el canal 281, o si no por el Facebook directo de la radio, FM Principal, nos ven en directo. Y aquellos que nos quieran escribir, nos pueden escribir al 099-824-037. Una invitada de lujo se nos fue y nos llegó otra. Muchas gracias. Tenemos el agrado de presentar a Silvina Álvarez, referente en discapacidad del MIDES. Buenas noches, bienvenida, Silvina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Silvina. Y bueno, queremos ya empezar a aprovechar el tiempo que tenemos contigo para hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es el rol específico del MIDES en materia de discapacidad dentro del departamento de San José? Bueno, yo soy referente territorial, es decir, ocupo todo el departamento. Y lo que hacemos, lo que hago yo en específico, bueno, es promocionar todo lo que es los servicios que MIDES tiene para discapacidad en el departamento, los centros, bueno, después realizar talleres, charlas, difundir otros talleres, otras charlas de otros equipos de la Dirección de Discapacidad. La Dirección de Discapacidad tiene equipos puntuales de cada área y a territorio las referentes difundimos lo que se promociona, ¿verdad? Claro. ¿Existe coordinación entre el MIDES y diferentes instituciones del Estado para abordar esta temática de discapacidad? Sí, me imagino, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, sí. Y también conformó la Comisión Honoraria de Discapacidad. Soy la delegada de la comisión y estas instituciones conforman lo que es la Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad. Que hay una comisión. Me refería, eso de ACE, sí, me refería a si hay otras instituciones del Estado, porque imagino que la inclusión y el trabajar en la discapacidad debería ser es algo de política de Estado. Se necesita la interinstitucionalidad permanentemente. Exacto. Sí. ¿Cómo ha sido, cómo es el trabajo de otras instituciones del Estado para incorporar discapacitados al trabajo? Que está la ley también con respecto a si se cumple o no se cumple. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene la particularidad de fiscalizar lo que es la ley 19.691, que es la ley de promoción de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, que acá yo les traigo folletos. Buenísimo. Sí, cada organismo tiene su jurisdicción en lo que tenga que ver con discapacidad. Contanos un poquito, Silvina, estamos en un mes muy especial, ¿no? Sí, diciembre, ¿verdad? Diciembre es el mes de la discapacidad, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la consigna este año es Uruguay sin barreras. Y bueno, el mismo 3 de diciembre el Director Nacional de Discapacidad va a estar presentando su Plan Nacional de Accesibilidad por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la conformación del Instituto Nacional de Personas con Discapacidad. Y bueno, y al nivel departamental tenemos varias actividades. Una de ellas es un taller en la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad. Muchos, yo ya he tenido seguimiento por el programa Accesos, que es un programa socioeducativo laboral de MIDES. Y bueno, y están en la búsqueda de empleo. Lo que hacemos es asesorarlos, guiarlos, orientarlos en una búsqueda más efectiva del empleo. Claro. Las oportunidades laborales no son muchas, pero cuando hay un poco saber qué perfil tiene, qué aspiraciones tienen, también se le hace una entrevista de orientación laboral, que esa la realizo yo también, justamente para que quede en la base de datos de la Dirección de Discapacidad en el Departamento de Empleo, que quede en la base de datos las características que esa persona tiene, dependiendo de la discapacidad que tenga, las necesidades que tiene. Y bueno, cuando hay un llamado laboral puntual por tal cupo, por tal perfil, se puede directamente llamar a la persona y ofrecerle el puesto de trabajo. Para eso es necesario que las empresas se vuelvan empresas inclusivas. Es decir, que el Departamento de Empleo también lo que hace es asesorar a las empresas en esto de la ley, ¿no? De que se vuelvan empresas inclusivas. Y bueno, asesorarlas, dar charlas, sensibilización a los equipos de trabajo para una inclusión efectiva de la persona en un puesto de trabajo. Y las adaptaciones que se necesiten hacer, que pueden ser tanto físicas como otro tipo de adaptaciones o de comunicación, dependiendo de las barreras que la empresa tenga.
pero es muy importante la parte de que la empresa se vuelve inclusiva, ¿verdad? Claro. Para que realmente la persona esas pueda son las barreras más grandes para... Esas son las barreras que hablamos de discapacidad cuando aparecen las barreras, en realidad, ¿no? Claro. El concepto de discapacidad que nosotros manejamos es el concepto del modelo social de la discapacidad. Que la discapacidad es un concepto que ha venido evolucionando, pero que se da cuando a la persona le aparece la barrera. Ahí hablamos de discapacidad. Si no, bueno, tiene una deficiencia puntual por cualquier determinación que tenga, sea física, sea sensorial, sea intelectual. Pero cuando aparece la barrera es que ahí aparece la discapacidad. Claro. ¿Qué programa, contanos un poquito, qué programas o apoyos concretos ofrece el MIDES para mejorar esa autonomía que estás hablando, la calidad de vida de las personas con discapacidad? Bueno, lo que te mencionaba, el Departamento de Empleo, de la inserción laboral, el apoyo tanto a la persona con discapacidad como a las empresas. Después está el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos, que son las ayudas técnicas que se les entrega a las personas con discapacidad físicas, en este caso. Después está el centro, el Tiburcio Cachón, que acá en el interior es, en realidad yo también soy instructora de rehabilitación de personas ciegas y de baja visión, tengo doble rol, y bueno, y soy el cachón en el interior, digamos, pero con menos recursos, digamos, claro. Porque es un abordaje más básico, digamos, claro. ¿No? El Centro Cachón lo que brinda es un abordaje más integral, hay otras disciplinas. En lo que es en el interior, el instructor de rehabilitación le brinda a la persona con discapacidad visual, tanto ceguera como baja visión, un abordaje más básico en lo que es orientación y movilidad, que es el acompañamiento en el proceso de aprender a usar el bastón, tanto para baja visión, que es el bastón verde, como para ceguera, que es el bastón blanco. Y algunas otras técnicas que tengan que ver con las habilidades de la vida diaria, bueno, comunicación, el manejo del celular, y braille también, lo que es comunicación. Y bueno, eso es lo que somos los instructores en el interior. Que por suerte está bastante completo, digamos, el equipo en lo que es los diferentes departamentos, pero en algunos casos siguen faltando instructores. Claro. Pero bueno, por lo menos tenemos como un primer acercamiento a la persona con discapacidad visual, y hace muchos años que trabajo también en la rehabilitación. Después, como programas, bueno, esos. Después está lo que es alojamientos con apoyo, que son los alojamientos para personas con discapacidad intelectual o severa, que en el departamento de San José hay dos, que son las Margaritas 1 en Libertad y las Margaritas 2 en San José de Mayo, que es un centro de 24 horas para personas con discapacidad, como les decía, moderada o severa. Y bueno, y después a nivel departamental, creo que no me olvido de ningún programa. ¿Villa? ¿Qué desafíos se encuentran en San José? Y bueno, muchos en realidad. O sea, yo creo que ha mejorado mucho lo que es la sociedad también, ¿no? En la accesibilidad han habido muchas mejoras, pero sigue faltando mayor accesibilidad. Eso es un desafío bastante importante. Y después lo que es la participación de las personas con discapacidad. Cuesta la participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos. Yo creo que también hay que valorizar y valorar lo que la propia persona pueda decidir o querer hacer, ¿tá? Que muchas veces pasa que hay mucha sobreprotección de la familia, o bueno, esta cosa que se decide por la persona, pero creo que le quitamos autonomía a y sí, muchas veces pasa, no siempre, pero pasa. Creo que eso es un gran desafío, que la propia persona se empodere como sujeto de derechos, como somos todos. Todos tenemos derechos y seguimos hablando y reforzando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tienen el resto de las personas. Desde mi ignorancia te voy a hacer una pregunta. ¿En lo público se crean cupos
para el trabajo, sí, hay cupo, y en los privados que hay un incentivo para que se vuelvan las empresas accesibles, pienso yo, sí, que lo hablo de mi conocimiento. Sí, para las empresas está la exoneración de los aportes patronales al APS, bueno, esto que yo te mencionaba, las adaptaciones que tengan que hacer, también se le apoya, hay un operador laboral que le hace seguimiento a la persona que ingresa por ese cupo de discapacidad. En cuanto a lo que es la inserción y la adaptación a ese puesto de trabajo, eso es lo que más o menos se brinda, digamos, de acuerdo no sé, al perfil o a la autonomía, porque aparte es una persona que ya tiene su autonomía y que no la precisa. No todas las personas precisan la misma ayuda, digamos. Claro. Pero bueno, muy interesante. ¿Y yo? No, vuelvo a la pregunta de los desafíos. En San José, ¿en qué zona está el mayor desafío? ¿Qué zona está más atrasada? Y bueno, eso en realidad depende de lo que... De la zona, de la zona. Por ejemplo, lo que es accesibilidad, bueno, Ciudad del Plata, yo que también trabajo en Ciudad del Plata, todo lo que es, ¿no?, el no haber veredas, cuando pasa con las personas con discapacidad visual, lo que es transporte también. Yo creo que también transporte es un gran desafío, el pase libre por cuota de discapacidad, que tampoco está en realidad por un pase nacional, se está hablando desde hace mucho tiempo, pero no se ha logrado. Hay muchos desafíos, sí. Bien. Como para mencionarte algunos. No, pero quería saber, claro, yo vivo en Ciudad del Plata. Ahí va. Y me parecía que sí, que la realidad en la que vivimos es bastante complicada para personas con discapacidad. Tú mencionabas algo que, claro, la invitada que habíamos tenido también lo mencionó, y muchos invitados también lo mencionaban. Nosotros creo que como sociedad estamos fallando, quitándole la autonomía y tal vez tratándolo como chiquilines a las personas con discapacidad, en este caso, o con discapacidad diferente a lo que nosotros, a la nuestra, vamos a decir. Y yo creo que eso es un debe que tenemos como sociedad. Eso me imagino que repercute mucho en su estado de ánimo, en el tema de salud mental. En la propia persona, sí, ni que hablar, sí. Se trabaja mucho en ese aspecto también. Yo de remarcar siempre que nos posicionamos desde el modelo social de sujeto de derecho de la persona y no de los modelos anteriores, como el médico rehabilitador, que se trataba que la persona tenía un problema y que había que normalizarlo o rehabilitarlo como fuera, o el modelo de prescindencia, que es mucho más antiguo, pero se sigue hablando de asistencialismo, de caridad, de pobrecito, de que tiene problemas, de que no, todo esto que siempre por algún lado sigue estando vigente, o en el trato, en esto que decíamos de la autonomía, de la importancia que la persona pueda decidir por sí sola qué es lo que quiere y no otro por ella o por él. En eso sí repercute en el día a día, en sentirse una persona productiva y que quiere aportar claro, a la sociedad como cualquier otro. En eso sí se repercute. ¿Qué se precisa más? ¿Más información, educar más de la juventud, de los adolescentes, ir más charlas en escuela, en tu opinión personal? Y sí, para tratar de derribar estos estigmas, ¿verdad? Porque son estigmas que venimos acarreando como sociedad desde muy atrás. Vos estás hablando de muchos problemas que todavía se siguen suscitando, digo, si bien son menos a lo largo del tiempo, pero se siguen manteniendo. Sí, pero sigue pasando, sí. Claro. Y yo creo que un poco de todo, en esto de la educación también, ¿no? Ahora realmente se ve como en educación hay mucho más inclusión que antes, y eso es como una cosa va llevando a la otra, van creciendo, digamos, con otra mirada. Antes la discapacidad, bueno, en esto que yo te decía, que había una mirada más caritativa, era cultural. Claro. Y eso de a poco se ha logrado un poco erradicar, pero sigue habiendo, en algunos aspectos, se sigue dando. Pero creo que es un poco de todo. Me parece que en realidad uno puede ir promoviendo y demostrando en la participación lo que la persona puede dar. La capacidad que tiene para, claro, que puede brindar esa persona con lo que tiene. En la función que se precise. Tiene mucho trabajo, Silvina, claro, porque es abordar trabajo de promoción y de temáticas. Concientización. Es bastante complejo. ¿Cómo llegan? ¿Organizaciones sociales colaboran también en el trabajo? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Se hacen ronda de colaboración? ¿Se hacen talleres? ¿Se hacen...?
No, los talleres son propios de los equipos, o yo como referente, pero después en realidad no, más que nada... ¿MIDE está abierto a alguna postura de suponerte alguna institución, como suponete la nuestra? Yo pienso una asociación civil y decir, bueno, podemos